Densidad atmosférica es la que queda fuera del examen que vamos a tener el 8. La densidad atmosférica queda fuera. Les aviso, esto lo de los mensajes que hay acá no va a entrar, o así tampoco, lo van a rendir con otro profesor, así que no se hagan problemas. SMN ya más o menos saben lo que es. El tema de los mensajes, esto es para información de ustedes, cómo se brinda la información meteorológica, así que esto no les voy a tomar nada, así que no se hagan problemas. No se enrollen con esto, lo que es un metano, una especie, un TAF, no se enrollen porque no entra nada en el examen. Después lo otro, bueno, el tema de el alfabeto ya lo tenemos que estar sabiendo, y el tema de las regiones de vuelo también es información para ustedes. Los parámetros, todo piloto tiene que saber que se trabaja en nudo y en pies, ¿no? Pero no les voy a tomar de cuánto es cada medida, así que no se hagan problemas por eso. Esto es básicamente para ustedes, pero no entran en el examen. Bien. De la escala tienen que saber cuáles son. Yo del tema de la conversión de una u otra, también era información. No le voy a tomar ninguna, no les voy a hacer pasar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius, así que no se hagan problema por eso tampoco. La escala Beckford y la de la manga tampoco, densidad atmosférica no va a entrar, eso es lo que le quería decir. Va a entrar en el examen final, cuando tengan presencial acá. Así lo repasan bien tranquilo a esto, van a tener tiempo de repasarlo. Y habíamos quedado que íbamos a largar con ciclos del agua, ¿no? O sea, estábamos mirando cada cosa por separado, pero después, al final, ¿cuál es el tema? Que ustedes van a saber y poner todas las pautas y todo junto para que vean cómo se desarrolla el clima y todo lo que tiene que ver factores climáticos y tormentas y todos los fenómenos. Uno de ellos que es importante es el ciclo del agua, ¿no? No solo trata de paso de estados de agua, sino fundamentalmente la energía que nosotros involucramos en ese paso de agua. Está formado por 4 etapas principales, que es la evaporación, la condensación, la precipitación y la recolección. Vamos a ver después abajo cuál es cada una. En él intervienen diversos factores ambientales, como el viento, la energía solar, que es la principal impulsora de este ciclo, ¿no? Permitir. ¿Alguno más que quería entrar? Hola, Walter, buenas tardes. ¿cómo te va? No hay nadie más, ¿no? Sigamos entonces. Cualquier cosita me avisan. Decía que está formado por 4 etapas principales: la evaporización, condensación, precipitación y recolección. Vamos a ir viendo después cuál es cada una de ellas. Fundamental una de otra, ¿no? En él intervienen diversos factores ambientales, como el viento y la energía solar, que es la principal impulsora de este ciclo. Pero vamos a hacer un poquito de conocimiento, ¿no?, sobre lo que es y por qué estas 4 etapas son fundamentales.
En principio, tenemos que saber que el 70% de la superficie terrestre se halla cubierta por agua, en la cual el 96% es agua salada, la de los océanos. El resto de ese 96%, el 69% se halla congelada en los casquetes polares, hablemos del agua dulce. El agua dulce, el 69% se halla en los casquetes polares. Por eso se habla mucho, se dice mucho el tema de el factor climático, ¿no? Y que andamos mucho con el tema del cambio del clima y todo lo demás, porque si los polos se llegaran a descongelar sería algo muy catastrófico. Y al mismo tiempo está entre el 1 y el 4% de los gases de la atmósfera corresponden a algo importante que vamos a ver también, que es el vapor del agua. El ciclo del agua es vital para el mantenimiento y estabilidad de nuestro planeta. Como todo ciclo, no se inicia realmente en ningún punto determinado, ¿no? Sino que se trata de una continuidad de procesos que se repiten sucesivamente, movilizando cantidades de energía química. Vamos a ver ahora cómo es ese ciclo, ¿no? O sea, que no nace en un lugar predeterminado. Si este ciclo por alguna razón se detuviera, los efectos serían catastróficos. Las regiones calientes tardarían mucho más en enfriarse, el agua se estancaría en los océanos y lagos y la vida sufriría consecuencias. Bien, hicimos una pequeña introducción y acá vamos a meternos ya de lleno en lo que son las etapas del ciclo del agua. El ciclo del agua se compone de las siguientes etapas sucesivas y simultáneas que se repiten y se compenetran una con otras, ¿no? Una de ellas, esto es física pura, es la evaporización, que es paso del estado líquido al gaseoso. Después la condensación, el paso del estado gaseoso al líquido, y la congelación, el estado del líquido al sólido. Después tenemos la fusión, que es paso del estado sólido al líquido, y la sublimación, paso directo del estado sólido al gaseoso o viceversa. Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cuáles son las etapas y cuáles son cada una de vaporización, condensación, congelación? Y aparte yo les había dicho por acá arriba que tenemos el tema de la recolección también, ¿no? Bueno, acá en este gráfico lo sacamos sencillamente, ¿no? Tenemos en este de acá de la izquierda, tenemos la fusión del sólido al líquido, la vaporización del líquido al gaseoso, tenemos la sublimación del sólido directamente al gaseoso, después tenemos la condensación del gaseoso al líquido, tenemos la solidificación del líquido al sólido y después tenemos la sublimación regresiva que es del gaseoso directamente al sólido. Esto es básicamente las etapas del ciclo del agua. Como verán, no comienza ni termina en ningún lado, sino que siempre se va compenetrando entre sí y siempre se van retroalimentando así. ¿Cómo sería la atmósfera? Precipitación, ¿no? Caída de agua, recolección en ríos, océanos, ríos subterráneos, plantas, que es muy importante. En los ríos, ríos, océanos, grandes lagos, evaporización, formación de nubes, condensación, vuelta, precipitación, recolección y así sucesivamente. Esto que tenemos acá a la izquierda, en la atmósfera, está en el aire y en la atmósfera y lo vemos constantemente, ¿no? La evaporización, la condensación, la vaporización vemos que a medida que el aire caliente va subiendo, se va enfriando, se va condensando, se va produciendo gotitas de agua.
Cuando tenemos gotitas de agua, se forma una nube, tenemos precipitación, esa precipitación cae y bueno, montañas, lagos, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es básicamente la fase de los ciclos del agua, ¿no? Simple y sencillo como es. A esto, o sea, cuando hola, Cristian. Bien, sigamos. Esto, les decía, es básicamente el periodo, las etapas del ciclo del agua, ¿no? Como verán, no comienza ni termina en ningún lado. Acá hay algo muy también importante, que es el tema de la planta, lo que se llama evapotranspiración, ¿no? O sea, las plantas y las grandes selvas, los grandes bosques, sabemos que una planta recibe agua, pero hasta el punto de que ella no recibe más y después es lo que se llama transpira, la planta transpira y se va evaporando. Por eso tenemos también, como tenemos en los océanos, tenemos también evaporación, ¿no? Entre los grandes selvas, ¿no? Grandes bosques y a través de las plantas. Esto nos lleva a lo que es, si habíamos dicho que tenemos evaporización, bueno, vamos a meternos y empezar a meternos en lo que es el vapor de agua. La atmósfera terrestre contiene cantidades variables de agua en forma de vapor. La mayor parte se encuentra en los primeros kilómetros de aire dentro de la troposfera y procede de diversas fuentes terrestres, gracias al fenómeno de la evaporización, el cual es ayudado por el calor solar y la temperatura propia de la Tierra. La evaporización es el paso de una sustancia líquida al estado de vapor. Este proceso se realiza solamente en la superficie del líquido y a cualquier temperatura, aunque en iguales condiciones. Este fenómeno es acelerado cuando mayor es la temperatura reinante. O sea, yo cuando mayor temperatura tengo, mayor vapor de agua se va formando. El vapor de agua que se encuentra en la atmósfera proviene principalmente de la evaporización de los mares. Recuerden que el 70% de la superficie de nuestro planeta está compuesto por agua. Este proceso es facilitado por las olas que se abaten entre roca, acantilado, pulverizándose, agua elevándose en minúsculas gotas. Al evaporarse, dejan en libertad microscópicos núcleos de condensal o condensación, los cuales flotan constantemente en la atmósfera y contribuyen a la formación de precipitación. Vamos a ver que cuando nosotros tenemos evaporación, tenemos gotitas muy microscópicas, muy microscópicas, y hay algo que se llama núcleos de condensación. ¿Qué son los núcleos de condensación? Sales que flotan en el aire, tierra, gases que están flotando constantemente en el aire, y esas pequeñas gotitas se van adhiriendo a esos núcleos, formando una gota de agua o formando una nube, ¿no? Recuerden que al principio habíamos hablado de que el vapor de agua está presente siempre en la atmósfera, siempre lo tenemos presente en mayor o en menor medida. Pero el vapor de agua no es inoloro e incoloro y casi prácticamente no lo vemos. O sea, lo podemos llegar a sentir cuando hay gran cantidad o tenemos lo que se llama saturación, que vamos a ver más abajo, cuando tenemos mucha humedad, mucha humedad, cuando tenemos una niebla o lluvia como hemos tenido estos días. Bien,
La evaporización es el proceso, en este proceso es de dos partes, consta de dos partes, el físico y el fisiológico. El primero, el físico, es el que se conoce mejor y tiene lugar en todos los puntos en que el agua está en contacto con el aire no saturado, sobre todo en las grandes superficies líquidas, mares, lagos, pantanos, estanques, charcos, ríos. Por su parte, la evaporización fisiológica, la segunda, también es importante y corresponde a la transpiración de los vegetales, lo que yo les comentaba recién, se llama evapotranspiración, la cual restituye a la atmósfera gran cantidad de agua que primero había sido absorbida por dichas plantas, ¿no? La cantidad de vapor de agua en un volumen dado de aire se denomina humedad. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de cantidad de volumen de aire en un metro cúbico? Bueno, la cantidad de vapor que tenga, la cantidad de vapor de agua que tenga, se lo denomina humedad, ¿no? Y acá vamos a ver, y ya nos estamos metiendo, ¿por qué? Porque nosotros con eso estamos sacando, los meteorólogos sacan lo que se llama el porcentaje de humedad. ¿Se acuerdan nosotros cuando vemos en escuchamos la radio, escuchamos en la televisión, tenemos 70, 80, 90% de humedad? Bueno, acá estamos hablando de eso. Obviamente, para los pilotos, yo les voy a comentar después cómo es ese factor de humedad que nosotros tenemos. La humedad, las precipitaciones suelen acompañar el aire muy húmedo, mientras que el aire seco tiende a hacer que el agua terrestre se evapore en vez de enviar más líquido sobre la Tierra. Es muy difícil medir directamente la cantidad de agua presente en la atmósfera, pero este factor no es especialmente importante para un meteorólogo. O sea, la cantidad de agua presente en la atmósfera, nosotros por ahí no es importante. Lo que nosotros depende es el vapor de agua. Lo que interesa es saber cuánto vapor de agua existe expresado como porcentaje de la cantidad máxima que puede contener el aire saturado a una determinada temperatura. O sea, acá tenemos algo importante. Yo tengo que saber cuánta cantidad de vapor de agua tiene una parcela de aire o el lugar donde estoy de acuerdo a la temperatura que yo tengo. Este porcentaje es conocido como humedad relativa y se expresa en tanto por ciento, siendo un dato más significativo a efectos comparativos que la humedad absoluta se define como el peso en gramos de agua contenido por metro cúbico. Esto también es física pura, pero no enrosquémonos con eso. O sea, lo que yo les estoy tratando de explicar, cómo el vapor de agua llegamos a la humedad relativa y cómo depende de la temperatura. ¿Se acuerdan que cuando vimos arriba la temperatura, yo les mostré el abrigo, les mostré el termómetro? Hay dos termómetros, el seco, el de bulbo seco, que es la temperatura, que mide la temperatura real que tenemos del aire, y después tenemos la del bulbo húmedo, que está constantemente mojada y ese bulbo está constantemente con humedad y nos da una temperatura. La diferencia entre el seco y el húmedo es la que nos va a dar el porcentaje de humedad. Obviamente esos cálculos lo hacemos nosotros, lo hacemos los meteorólogos, lo hace el observador. Ya ustedes el dato lo van a tener, no lo tienen que hacer. Solamente ustedes tienen que saber cómo se hace y qué es lo que es. El contenido de agua en la atmósfera depende principalmente de la temperatura. O sea, el contenido de agua en la atmósfera depende principalmente de la temperatura. Cuando más caliente está una masa de aire, mayor es la cantidad de vapor de agua que puede retener, ¿no? O sea,
es mucho mayor la cantidad de agua, de vapor de agua que puede retener. En contrapartida, a temperaturas bajas puede almacenar menos vapor de agua. Cuando una masa de aire caliente se enfría por la causa que fuera, se desprende del vapor que le sobra en forma de precipitación. Y acá tenemos, yo les había dicho que todo depende de moléculas, todo tiene moléculas que se mueven constantemente de energía. Y yo cuando tengo una temperatura alta y tengo poco vapor de agua, se dice que la humedad relativa es relativamente baja. A medida que yo voy bajando la temperatura, ese vapor de agua se va incrementando. O sea, no es que se va incrementando, es lo mismo, ¿eh? Lo que va bajando es la temperatura. Y al bajar la temperatura y esa diferencia entre el bulbo húmedo y el seco se va achicando, ¿no? Entonces la humedad relativa va creciendo. Yo con 30 grados a una misma cantidad de vapor de agua tengo un 20-30% de humedad. Si yo bajo la temperatura, voy a tener ya casi prácticamente un 50% de humedad. Si yo sigo bajando esta temperatura a la misma cantidad de vapor de agua, y voy a tener un 100% de humedad. Es como que yo ahora, bueno, estoy acá en el aula, por ahí estoy acá en el SIAC, porque recién tomé unos exámenes, y bueno, por ahí retumbo un poco porque estoy solo como un loco malo acá en el aula, ¿no? Así que bueno, es como que yo adentro de esta aula le voy inyectando, ¿no? O sea, tengo una cierta temperatura, y si yo empiezo a generar vapor de agua, pongo un recipiente caliente en el medio acá del aula, y voy calentando, y voy generando vapor de agua, ¿no? La temperatura, voy bajando la temperatura, ese vapor de agua va a seguir creciendo y va a llegar un momento en que, obviamente todo cerrado, ¿no? Va a llegar un momento en que yo esa temperatura, este lugar lo voy a saturar. ¿Por qué lo voy a saturar? Porque bajé la temperatura y yo sigo inyectando vapor de agua, ¿no? O sea, van a empezar las paredes a transpirar, el techo también a transpirar, las ventanas, va a empezar a formarse gotita de agua y va a llegar un momento que si llega al punto de saturación va a empezar a gotear o a caer sobre los vidrios o caer del techo. Esto, llevémoslo a la atmósfera, es exactamente lo mismo. Y después hay un punto importante que abajo por ahí lo van a entender. Y acá nos metemos con un poquito el tema de saturación. Yo les hablé recién de aire saturado. ¿Qué es lo que es el aire saturado? Cuando una masa de aire contiene la máxima cantidad de agua admisible a una determinada temperatura, es decir, que la humedad relativa llega al 100%, se dice que esa masa de aire está saturada, que no puede contener más vapor de agua. Si estando la atmósfera saturada se le añade más vapor de agua o disminuye su temperatura, el sobrante se condensa. Cuando el aire contiene más vapor de agua que la cantidad que tendría en estado de saturación, se dice que está sobresaturado, ¿no? O sea, siempre vamos a tener saturación y el sobrante se va a condensar. Hay que destacar que una masa de aire saturada en contacto con una superficie de agua de la misma temperatura no pierde ni gana moléculas de vapor, pues existe un equilibrio dinámico en el sentido de que el mismo número de moléculas de agua que pasan al aire es el mismo número de moléculas de vapor que se condensan sobre la superficie del líquido. O sea, no va a pasar nada, no va a tener nada cuando está relativamente ya saturada. Y acá lo lleva a nosotros a lo que es el tema del punto de rocío.
Si una masa de aire se enfría, como vimos arriba en el dibujo, lo suficiente, alcanza la temperatura llamada punto de rocío, por debajo de la cual no puede mantener toda la humedad en estado de vapor y ésta se condensa, convirtiéndose en líquido en forma de gotitas de agua. Si la temperatura es lo suficientemente baja, se originan cristales de hielo, o sea, en regiones subpolares o polares se originan cristales de hielo. Casi siempre se necesita algo sobre lo que el vapor puede condensarse, es decir, superficies o cuerpos apropiados donde depositarse. Y en la atmósfera ese algo son partículas diminutas, impurezas, procedentes de la Tierra, lo que yo les decía recién, los llamados núcleos de condensación. La mayoría de estas partículas son tan pequeñas que no puede verse a simple vista y, como les dije, se conoce como núcleo de condensación. En conclusión, la humedad relativa puede incrementarse por una baja de la temperatura ambiente o por un incremento en la temperatura del aire, o sea, como vimos más arriba. La humedad relativa puede incrementarse por la baja de la temperatura ambiente o por incremento de la cantidad de humedad en el aire. Por lo general, en la mayoría de los casos, se produce por una baja de la temperatura del aire. O sea, yo bajo la temperatura para que se produzca humedad. Si la temperatura y el crecimiento del punto rocío son bajos o decrecientes, ocurre la condensación. Si la temperatura se encuentra por encima del punto de congelación, los fenómenos más propicios son los fenómenos a desarrollarse como niebla o nieblas bajas. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos. Una consulta. El estar nosotros acá en Puerto Madryn, cerca del mar, ¿influye en las precipitaciones? ¿En las condensaciones de aguas saladas o algo de eso o no? Influye y por ahí vos fijate que si bien Trelew no está sobre la costa, ¿no? Como están ustedes, pero vos fijate que a la noche, por lo general, yo vivía en Plaza Unión, ¿no? Un tiempo, y vos fijate que a la noche tenés esa bruma que te viene desde el mar y te va entrando al continente, ¿no? O sea, no muy lejos, poquitos kilómetros nomás de acá, ¿viste? Pero tenés y influye, y más cuando está soplando viento de aquel lado. También influye, ¿por qué? Porque siempre tenemos, como les había dicho, un cambio de temperatura entre la superficie del agua y la superficie terrestre, ¿no? O sea, siempre hay variables de temperatura ahí, a veces una está más caliente, más fría, y así sucesivamente, sea de noche o sea de día. Pero sí, influye. Eso no quiere decir, o sea, te produce mucha humedad. Te puede llegar a producir alguna niebla o algún estrato, algún techo de nubes baja, sí, te lo puede llegar a producir. Más que nada en estas épocas del año, por ahí calculo que en Madrid no tanto, pero acá en Trelew y sobre Rawson, Plaza Unión, tenemos nosotros allá sobre la costa, más cuando tenemos viento del mar, que tenés como una pequeña nubosidad allá a lo lejos, que después a la noche, si tenemos aire, viene ingresando, eso se llama vección de aire marítimo, viene ingresando y se va formando una nubosidad abajo, se va formando una niebla, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de nieblas, lo vamos a ver cuando tenemos ingreso de aire del mar y bueno, es muy húmedo, obviamente es muy húmedo. Otra de las cosas que tienen que saber por ahí en un mensaje meteorológico, lamentablemente nosotros, como tenemos poquito tiempo,
Yo me hubiera gustado que ustedes empiecen a ver el tema de los mensajes meteorológicos, ¿no? O sea, por ahí afuera, fuera de esto, si lo arreglamos entre nosotros, por ahí yo les voy diciendo para que ustedes vayan viendo la información meteorológica. En los mensajes meteorológicos está lo que se llama la temperatura real y la temperatura del punto de rocío, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 10 grados por 8 de punto rocío. El valor está muy cerca. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tenemos mucho vapor de agua en el aire. O sea, cuando más cerca esté el punto de rocío de la temperatura real, mucha más cantidad de vapor de agua tenemos y mucho más no podemos llegar a tener con una niebla durante la noche, durante la madrugada, y el tiempo está mucho más frío. Cuando más alejados están esos valores, pongámosle ahora en verano que tenemos 30 grados y tenemos 15 grados o 10 grados de punto de rocío y tenemos 10-15% de humedad. Yo acá cuando he estado de turno he tenido en verano 30-35 grados de temperatura y he tenido 1 grado, 2 grados de punto de rocío y estábamos abajo del 10% de humedad, o sea, nada, ¿no? Pero eso es normal ahora en el invierno, en el verano. En el invierno por ahí ustedes van a decir, bueno, tenemos temperatura bajo cero o podemos tener... Si nos está escuchando, se cortó. Bueno, yo ahora me recreo. Ahí está, ahí fue. Habría que preguntarle, no sé si ustedes, seguramente todos ven videitos de todo de aviación, ahí está, ¿ven? Porque hay donde el servicio meteorológico, que videos que te explican la temperatura, el punto rocío ese parece que es bastante importante para la aviación. ¿Alguno me está escuchando? Estoy hablando de todo. No, te estamos escuchando. El punto de rocío es bastante importante, ¿para qué? Para aviación, pero quizás sea porque en Miami da mucha bola eso. No es tu volumen. Perdón, no te escuché nada, porque él cortó el volumen y yo... Que él decía de que tenemos poco tiempo. Y por ahí, nosotros ver videos, yo si encuentro algunos los meto, porque veo que le dan mucha bola al punto de rocío para salir en lugares húmedos. Por eso me quedé prestando atención cuando lo decía, no sé qué era. Por ahí él tiene más noción de dónde meterte. Viste que te metés en YouTube y está hasta el servicio de Seiza y de Aeroparque en vivo. No sé si lo vieron ustedes. No. Está la torre de control en vivo y constantemente todos los aviones que van saliendo. Y está, no entiendo un carajo, ¿no? Pero por lo menos está bueno para saber cómo el feedback entre los aviones pero hay avionetas, de todo. Y vas viendo ahí en la... Compartí. Ahí. Cristian, compartí eso. ¿Qué? ¿Lo viste en una página? No, buscando en YouTube alguna vez lo vi, así que cuando enganche de nuevo, te veo una página en vivo que está en la torre de control de Seiza y de Aeroparque. Ayer encontré dos páginas que después si quieren se las paso. Está bueno porque tira las coordenadas de todos los aeropuertos del país. Ah, mira, está bueno. Eso se supone que hace. Lógicamente que comemos una salida. Lo que es sacarnos el teléfono.
lo tengo todo en el disco, pero bueno, les decía que cuando más cerca están esos valores, mucho mejor, mucho más humedad nosotros tenemos en el aire, ¿no? O sea, que ahí vamos a ver el tema de la saturación y por ahí nosotros vemos el tema de la saturación y el punto de rocío. No tengo para seguir mostrando el archivo acá porque estoy saliendo desde el teléfono y lamentablemente, bueno, no vamos a poder seguir. Pero léanlo, es lo último que queda, ¿no? Es lo último que queda de este archivo. El miércoles lo terminamos y largamos con el otro archivo, el número 2, ¿no? Para que ustedes lo vayan viendo. Lean esto que tienen ahora que lo vimos y las dudas que tengan las sacamos el día miércoles, ¿les parece? Y bueno, o sea, escríbanla o tenganla a mano y el miércoles evacuamos todas las dudas, bueno, a la misma hora, ¿no? El miércoles a las 6 de la tarde nos encontramos. ¿Les parece? Y bueno, les pido las disculpas, pero bueno, en realidad fui un boludo, no traje el cargador, ¿no? No pasa nada, profe. Listo. Después les voy a decir de cuántos kilos va a ser, así que no se haga problema. Listo. Gente, nos vemos. Muchas gracias y bueno, en un rato tienen con el profesor Germán. Nos estamos viendo.